Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Bienvenidos a Entre Líneas de Excelsior Televisión. Se cumplen 10 días de una situación sin precedentes en México de desabasto de combustible. Una situación pues generada a raíz de la decisión del gobierno de México de combatir el robo de combustible a través de un cambio de estrategia en la distribución de las gasolinas. Esto ha provocado desabasto en 10 u 11 entidades del país en los últimos días, casos muy serios como el de Jalisco, como el de Guanajuato, y también una situación que ya se presentó desde hace varias jornadas acá en la capital de la República. Vamos a hablar de este tema, de sus implicaciones, de todas las reacciones que ha habido en torno de él esta noche con mis compañeros. José, buen día. Pepe, ¿cómo estás? Pascal, buenas noches. Feliz año. Feliz año. Buen Y 2019. también con Martín Espinosa. Martín, ¿cómo estás? Pascal, gracias. Feliz año a todos. Muchas gracias. Es un gusto nuevamente arrancar este 2019. Pues ahora sí que con mucha carnita para analizar, para el debate político y para el análisis político. Bastante, porque además creo que hay que decir, Pepe, que este tema pues ha dominado la agenda, pero hay otros, ¿no? Hay otras cosas que subyacen en el debate público, pero sin duda esto pues se lleva todos los reflectores. Sí, no, la verdad es que es un arranque de año muy intenso, un primer año del nuevo gobierno que ha arrancado pues con una actividad vertiginosa. Ya lo venía haciendo desde el primer mes del último del año pasado. Hay, en efecto, esto es lo que ha estado dominando la agenda, pero hay otros temas, están toda la batería de reformas que se discuten, se analizan en el Congreso, y quizá hay una primera conexión. Es llamativo que buena parte de las iniciativas que están ahí en el Congreso, estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la prisión preventiva, que podría ir al extraordinario que se va a convocar la próxima semana, la Guardia Nacional, que también podría ser uno de los temas en la Cámara de Diputados. La elección del primer fiscal, ¿no? Todos en este caso, los que vengo mencionando, tienen que ver también con el huachicol. Sí. Tienen que ver con la ya sea tipificación de delitos u objeto de algunas de esta batería de leyes, el tema del huachicol, con lo que, digamos, confirmamos que es, en efecto, una de las prioridades de este gobierno. Una prioridad que arrancó sorpresivamente a todos. Yo creo que nos tomó por sorpresa, incluso siguiendo desde el hilo de la campaña, este no era uno de los temas que estuvieran, digamos, en las prioridades de la agenda. Pero hoy lo que vemos es que el gobierno parece decidido a ir hasta sus últimas consecuencias, pero la pregunta es, ¿cuáles son las últimas consecuencias? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Y cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a las últimas consecuencias? Y son preguntas que me parecen pertinentes porque van a revelar en buena medida el acierto o no, los errores o no, lo atinado de la estrategia de un combate pues, que nadie va a escatimar. Nadie escatimaría ir contra el robo de gasolina en este país, pero a medida en que, y la forma o los términos en los que se van respondiendo a estas preguntas, pues nos van a dar cuenta justamente de los elementos para valorar qué ha significado esto. Lo dice Pepe Buendía, no pintaba en la campaña. De hecho, en una entrevista, Andrés Manuel López Obrador con Ciro Gómez Leiva trató el tema y pues daba por hecho que una vez que él llegara a la presidencia se acababa, ¿no? La gente dejaría de robarse el combustible por el buen ejemplo, así lo decía él, que pondría el presidente de la República. Y las oportunidades sociales que iba a haber para que la gente ya no se tuviera que dedicar a eso, también sí, decía, ¿no? Sí, digamos que no lo tenía, no fue un tema de campaña.
evidentemente. Y ahora, en estos días, en los primeros días del año, se ha convertido en la batalla central del gobierno. ¿Por qué? Mira, yo creo que al más puro estilo de Andrés López Obradorista, que es un estilo de polarizar socialmente a la gente, de causar estridencias, porque hemos visto, y no de ahora de que tomó posesión el 1 de diciembre o en la campaña con motivo de las elecciones del 1 de julio, sino desde hace 18 años, casi 20, casi 2 décadas. El estilo López Obradorista ha sido un estilo de provocar ruido, de hacer ruido, de provocar polarización social. ¿Estás conmigo o estás contra mí? No se valen medias tintas, ¿no? Bueno, al más puro estilo que he descrito, yo creo que hubo un encontronazo entre las cúpulas o los grupos políticos y creo que parte de la presión que esos grupos políticos comenzaron a ejercer en las primeras semanas contra el nuevo gobierno fue el tema precisamente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Si bien la mañana del viernes pasado López Obrador dijo no hay nada contra Romero de Champs, el gobierno no tiene evidencias y no tiene pruebas, evidentemente más que un pleito legal o judicial es un pleito político, creo yo, porque siempre ha estado insistiendo López Obrador en cuestiones de sabotaje, sobre todo cuando pone el ejemplo del ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, en el tramo del estado de Hidalgo, donde incluso presenta un video. Si se acuerdan de un video donde hay un boquete en un tramo del ducto allá por Hidalgo, y todo lo que ha venido sucediendo diciendo que hay instalaciones paralelas a través de las cuales los propios trabajadores vinculados con las mafias del huachicol extraían o extraen combustible al exterior de las plantas de almacenamiento o de las refinerías, como el caso de Salamanca, donde el ejército encontró efectivamente una instalación clandestina adentro de la refinería. Yo creo que ahí evidentemente hay un tema de choque político. Y traigo a la memoria, hace casi 18 años, platicando con el entonces secretario del Trabajo y luego secretario de Gobernación del gobierno de Vicente Fox, Carlos Abascal, ya fallecido, él platicaba en corto una anécdota que se vivió en el gobierno de Fox aquellas noches aciagas cuando se estaba negociando el contrato colectivo de trabajo entre el gobierno y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y Abascal decía, Romero de Champs y el Sindicato Petrolero están llevando las negociaciones al extremo para reventar, incluso con consecuencias lamentables para el mercado petrolero mexicano en el mundo, las negociaciones. Y decía que había amagos serios. Y de ahí se da un encontronazo entre el grupo de Abascal, de Fox, con el grupo de Santiago Krill, que estaba en la Secretaría de Gobernación, al grado de que finalmente prospera el grupo que estaba cercano a Carlos Abascal y que es donde brinca finalmente Carlos Abascal a la Secretaría de Gobernación. Ese episodio hoy me trae a la memoria esa plática con el licenciado Abascal, me deja entrever que efectivamente hay un choque político entre el nuevo gobierno y el sector petrolero, que yo creo, puedo vislumbrar en un análisis político a fondo, que por ahí hubo una serie de presiones del viejo régimen o del anterior o los anteriores gobiernos hacia el nuevo gobierno que encabeza Morena con Andrés Manuel López Obrador. Creo que por eso no es un tema de campaña, buen apunte de Pepe en ese sentido, lo que tú destacabas, Pascal, pero yo creo que el problema, el pleito, el choque político les estalló en los primeros días de este 2019. ¿Por qué deciden lanzar este operativo de cambiar el sistema de distribución, cerrar los ductos, organizar pipas, que claramente son insuficientes, en los días de regreso de vacaciones, cuando hay una demanda, históricamente hay una demanda mayor de combustible, en tu opinión, José Buendía? Bueno, yo creo que un elemento fundamental para haber elegido estas fechas para lanzar
digamos que esta cruzada contra el huachicol, creo que tiene que ver con el inicio del sexenio y con el apoyo y el respaldo que tiene el presidente López Obrador en la opinión pública. Acabamos de conocer incluso algunos datos, por ejemplo, la confianza en el consumidor, que es bastante ilustrativa de las perspectivas favorables y la buena acogida que tiene su gobierno después de un mes en el poder. Y me parece que la lógica de entrada es que esta clase de acciones y de empresas tan arriesgadas tenía que hacerla y desatarla justo en el momento en que tiene mayor respaldo. Creo que ese es el punto central para haber tomado la decisión en este momento. Ahora, puede haber también otros elementos que no está siendo tan fácil de conectar, porque me parece que hay informaciones que son imprecisas y otras que alcanzan, digamos, el grado de versiones. Una sería, por ejemplo... ¿Imprecisas adrede o que se quedaron en la imprecisión en medio del trajín informativo? Por ejemplo, para tratar de responder tu pregunta, corre insistentemente la versión sobre la existencia de buques que están varados ahí. No, es un hecho. Es un hecho, pero eso es por el retraso, el retraso que hay en el despacho de combustibles por vía terrestre, por el cierre de ductos del que tú hablabas, Pascal. Yo he estado rascándole en Veracruz, en Coatzacoalcos, hemos platicado con gente y me han dicho, el problema es que los buques no han descargado no por otra cosa, sino porque no hay espacio donde poner el combustible. No son contenedores, son depósitos que hay que trasvasar a otros contenedores que están en los puertos, ¿no? Desafortunadamente, cuando comenzó a correr esta versión, no fue, digamos, aclarada oportunamente. De acuerdo. Y incluso se vinculaba con la posibilidad de que hubieran modificado las contrataciones de la importación de gasolina respecto a las que venía celebrando el pasado gobierno, con lo cual podríamos estar asistiendo, ese es, digamos, parte de los rumores que han rodeado esta operación, a un distanciamiento, ya no solamente con el sindicato petrolero, sino una primera ruptura sobre las prácticas que venían dándose del gobierno anterior. Como ese es solamente un botón de muestra, me parece que parte de, digamos, de estas imprecisiones sí han tenido que ver con una mala forma de comunicar las cosas, una forma de comunicar a pesar de la frecuencia con la que el presidente está hablando todos los días. Sí. Me parece que el hecho de que no se hayan atajado suficientemente y a tiempo no está hablando más que de errores o omisiones o incapacidades a la hora de comunicar una estrategia de esta naturaleza. Pero a ver, se cierran los ductos. ¿El gobierno sabía o no sabía que cuenta con 5,000 pipas, que son como la cuarta parte de las que tendría que tener para hacer la operación que se puede hacer en el mismo tiempo que se puede hacer con los ductos? ¿Sabía o no sabía que se iba a crear esta situación? Yo creo que al propio gobierno lo tomó desprevenido y tuvieron que reaccionar ante la urgencia o ante la situación que estaban sintiendo de presión política. Yo regreso a esta hipótesis, pues, ¿no? Ahora, yo creo que hay que anotar en esto que dice Pepe, mira, tan fácil es que si México canceló los contratos que venía haciendo el gobierno anterior, como trascendió en las redes sociales, los países involucrados en esa negociación pueden salir a la palestra internacional y decir, señores, México nos canceló y por eso está pasando esta crisis. Y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido, menos con Donald Trump, que sabemos cómo es y ahorita anda más metido en el tema del muro, pues porque ya se acercan los tiempos electorales en Estados Unidos. Pero yo creo que es muy fácil poder corroborar si es cierta o no es cierta esa versión de que los buques están afuera porque se canceló un contrato. Más bien, yo creo, y la lógica indica que es porque no ha fluido el combustible de manera rápida para poderlo distribuir a todo el país, y por eso los barcos no han podido descargar, porque ahí tenemos un chorro de gasolina, nada más que lo que tarda en llegar a las estaciones de servicio. Esos barcos ya estaban comprados. Claro, y lo estamos padeciendo, lamentablemente, todos los ciudadanos. Yo sí cuestionaría el tema de que, por un lado, no han sabido comunicar, estoy de acuerdo, pero también yo noto que hay una ofensiva del otro lado, por eso es un tema político, más que judicial, que ha habido presiones del otro lado y ha habido filtraciones y ha habido información adrede, falsa o fake, que ha provocado
esa psicosis o esa especie de nerviosismo entre la gente, incluso entre los 30 millones de votos que asegura tener en la elección pasada del 1 de julio el partido Morena. Tan es así que todas las mañanas López Obrador ha insistido en dos cosas que también a mí me llaman la atención. Primero, tengan calma, sí hay combustible suficiente. Claro, el problema es llevarlo a las gasolineras, que es donde están las largas colas de vehículos. Querétaro también ya entró este fin de semana a problemas serios, incluso de abasto de productos alimenticios. Bueno, y por otro lado, me llama mucho la atención la insistencia de que ya tapamos el boquete, pero anoche lo volvieron a abrir y volvieron a sabotear y volvieron. Caramba, pues si tienes un problema de esa naturaleza, señor, manda al ejército, detén a los que están provocando eso y preséntalos públicamente, y además, ¿dónde están los detenidos por ese delito? Creo que ahí es lo que está faltando, y eso es una deuda del gobierno, del nuevo gobierno, con la sociedad mexicana. A ver, es que esa es parte de la bronca. No es el único caso donde la información ha sido, digamos, limitada o omisa. Está el caso, lo acabas de citar, por ejemplo, el tema de las denuncias. Estamos hablando de una operación muy compleja para atacar el robo de gasolina, que se ha convertido, así lo han dicho, el segundo digamos, negocio. A ver, déjame después. decirte ahí. Sí. ¿Operación compleja para atacar el robo u operación compleja para cambiar el sistema de distribución con la intención de atacar el robo? Bueno, a ver, creo que incluso ahí no está muy claro el propio, Pues no. el propio diseño. Es que, Pascal, no van a cambiar el sistema de distribución. De la estrategia. O sea, no hay ¿cómo manera. vas a distribuir gasolina? ¿Vas a seguir por tierra? ¿Va a seguir el desabasto? No 2 meses ni 3 meses, va a seguir todo el año. Sí. Y quién sabe por cuánto tiempo más. ¿Lo vas a hacer por vía aérea? Pues no lo vas a poder hacer, obviamente. ¿Qué hay que hacer? Señores, para eso se hicieron los ductos, para eso los ingenieros crearon ese mecanismo de transportación de combustible a través de ductos. Lo que hay que hacer, y creo que los ciudadanos y muchos de los que votaron por López Obrador también insisten en ello, que acaben con el delito original, que es lo que ha provocado todo esto, y es el huachicoleo solapado o coludido con miembros del sindicato petrolero y miembros de todo un sistema que cobijaron este delito durante más de 2 décadas. Puede decirse, el objetivo central que se presenta a la opinión pública es: vamos a evitar que se roben más la gasolina. En esos términos. En una operación que ponen como muy compleja en términos de que, como dice ahí, coincido con Martín, no se trata solamente, digamos, de luchar o combatir grupos criminales o que están robando la gasolina, sino que están involucrados con las instituciones. Pero al mismo tiempo se echa en falta, cuando tienes una operación de esa magnitud, saber exactamente quiénes son los que están siendo señalados. Hay una expresión, el robo. y creo que podemos abordarlo, este ángulo de la discusión, regresando del corte. Hay una expresión del presidente de la República en una de las conferencias mañaneras que dice: no estén jugando a las fuercitas. ¿A quién se refiere? Creo que podemos discutirlo regresando del corte. Esto es Entre Líneas, ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas, hablando esta noche sobre el desabasto de combustible. Comentaba yo, Pepe, buen día, antes de irnos al corte, que hubo una expresión del presidente de la República que dijo: no estén jugando a las fuercitas, y ha repetido varias veces que él es un hombre de mucha tenacidad. ¿Cómo lo interpretaste? Pues la verdad es que el diagnóstico con el que entraron a esta cruzada es muy fuerte. Le están hablando justo de enfrentar un problema en el que están involucrados no solamente el crimen, sino las propias instituciones. Y cuando dice instituciones, me imagino que se está refiriendo en buena medida a la propia Pemex. Dentro de las denuncias que conocemos que ha habido o personas investigadas, al menos 4 de los señalados se trata de personas de Pemex. Y cuando se ha señalado a algún alto responsable de la venta desde el interior de la empresa, se ha apuntado justamente a el ex responsable de la seguridad, militar, el general, por supuesto.
el general León. Eduardo León, dentro de los 4 o 5 que han sido mencionados como dentro de los que se están investigando, aunque ninguno de nosotros tenemos nombres, no han sido identificados, no se aclara en calidad de qué, incluso hay algunas versiones que hablan de algunas personas que han sido incluso presentadas. Bueno, las cuentas bancarias ante la PGR, congeladas sí, de las las que habló cuentas que mañana bancarias lunes que la son secretaria de congeladas. Gobernación. Es cuando se supone que van a dar información. Exactamente, porque no sabemos ni siquiera de quiénes o qué personas les embargaron las cuentas o les congelaron sus cuentas, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo pronto, los pocos datos que tenemos sobre las personas señaladas como responsables dentro de esta operación al interior de la propia empresa, pues sí apuntan directamente al caso de Pemex. Y luego el siguiente elemento que tendríamos, digamos, fáctico sería pues justo, lo comentaba Martínez en el primer segmento, el que Romero Deschamps se haya amparado. Después de decir que había sido también sin pruebas, sin aportar mayores elementos, había sido buscado por presuntos agentes en su propia oficina. Entonces, parece que por lo menos todo el ruido de esta operación contra el Huachicol dirige la atención como responsables al interior de la empresa. Entonces, si hay un juego de fuerzas, pues uno inevitablemente tiene que poner la mirada en Pemex y en su sindicato. Lo decía Martín al principio del programa, lo que está viendo es un choque de grupos de poder con los que han mantenido el control de Pemex en operaciones que se antojan además muy complicadas, porque involucrarían o estarían relacionadas también con gasolineros. Hay muchas gasolineras que han sido cerradas porque estaban vendiendo huachicol. ¿Cómo se explica que se haya distribuido, por ejemplo, el producto robado sin la anuencia, la suposición o al menos la indulgencia de los propios funcionarios de Pemex? Porque hasta donde sabemos utilizaban sus pipas. Entonces, creo que el mensaje sobre el juego de fuerzas va directamente, ahí sí, al sindicato, que hoy por hoy, más allá de las declaraciones públicas, decía, de Romero Deschamps, abajo pues se están produciendo incluso boicots y sabotajes. Yo ampliaría ese señalamiento con otro que también hizo hace unos días el presidente de la República en sus conferencias mañaneras sobre los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El propio presidente primero habla de que no van a permitir que haya juego de vencidas, no vamos a dar un paso atrás, vamos a seguir desmantelando esta estructura, y agrega que en los gobiernos de Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto no se hizo nada por frenar esta red clandestina, que conocían, dijo, ellos la conocían, porque en las oficinas de Pemex todos los días llegan reportes de cuánto se vende, cuánto sale de las plantas de almacenamiento y de las refinerías y cuánto llega a las gasolineras. Hay una bitácora. Y de hecho se habla de un sistema de videovigilancia que estuvo abandonado, dice el presidente actual, en las instalaciones de la Torre de Marina Nacional de Petróleos Mexicanos. ¿Qué te está diciendo eso? Que el mensaje de no vamos a permitir jugar a las vencidas o no vamos a ceder en este juego de vencidas o no quieran estar jugando a las vencidas, también implicaría la red política de protección que le brindó a esos trabajadores o a esa estructura coludida con los huachicoleros al interior del sindicato petrolero, con esa estructura política que cobijó durante más de 2 décadas o casi 2 décadas el florecimiento de este delito como uno de los principales después del tráfico de drogas, ¿no? Pero a ver, ahí volvemos otra vez al mismo tema, no sé si ustedes coincidan, y es señalar, acusar, sin presentar. Pero esa es la estrategia López Obradorista, Pepe. Su estilo es polarizar, directas. Su estilo es hablar de la mafia del poder. ¿Quién es? ¿Dónde? No, es la mafia del poder. O sea, si yo no estoy de acuerdo con usted, entonces pues también formo parte de esa estructura que él descalifica como la mafia del poder. Y con un agravante, me parece, señalar que el huachicol pudo crecer sí y solamente por la omisión de los presidentes, que no dudo que haya habido tolerancia, no dudo en eso, no dudo que los gobiernos anteriores se hayan hecho de la vista gorda o hayan pensado que el costo
sería muchísimo mayor que el beneficio que podrían haberlo sacado de eso. Pero esta idea que pone sobre la mesa para construir su estrategia de con solo no ser omiso, como los últimos dos presidentes, vamos a acabar con un fenómeno tan grave, me parece que es errática. Ahora, hubo un cambio de discurso muy importante esta semana. El 6 de enero, él dice que la ordeña de los ductos es una farsa, que no es por ahí. No es por ahí por donde se fugaba el combustible, que el 80% se iba por las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos, las refinerías, digamos, la parte institucional de la empresa. 4 días después, dice, hay que vigilar 1.600 kilómetros de ductos y la gente nos va a ayudar y vamos a colocar bases y vamos a vigilar con helicópteros de la Fuerza Aérea. Y ponen a 4,000 soldados, ¿no? Exacto, y pone el énfasis en los ductos. Hay un cambio de discurso ahí, ¿por qué? Hijo. Pues que... Pues porque hay inconsistencias en el discurso, ¿no? Estamos asistiendo a inconsistencias en el discurso y hay momentos en los que va y viene de los ductos, pero también el tema es, por ejemplo, el ahorro a través de las pipas. Ahora, las dos cosas pueden ser ciertas, sí, porque efectivamente yo estoy convencido de que el fenómeno del robo no puede funcionar sin información de adentro. Claro. Simplemente para perforar un ducto, tienes que saber el momento en que debes hacerlo, porque hay momentos en que por los ductos pasan solventes, no pasa combustible. Sí, claro. Así es, ¿no? Así es. Entonces, sí se requiere información de adentro, pero también es cierto que en todos estos lugares por donde pasan los ductos, poblaciones, lo vimos cuando se hacían operativos de la Marina, del Ejército, que salían los pobladores a frenar a las fuerzas del orden para que entraran. Es decir, las dos cosas son ciertas, pero yo no veo, sinceramente, por un lado no veo que esto se traduzca en acusaciones formales contra nadie, y por otro lado tampoco veo que las poblaciones de estos lugares por donde pasan los ductos vayan a abrazar la idea de denunciar o de apoyar la acción de la autoridad, ¿no? A pesar incluso de los llamados que hace a los pobladores pidiéndoles que si se habían beneficiado, si le habían entrado al huachicol, lo dejaran de hacer. Pero vuelve a esa inconsistencia que tú señalas, Pepe, cuando dice, es que ahora ya no van a tener necesidad de ser huachicoleros los pueblos, porque ahora ya van a tener oportunidad de los jóvenes, les vamos a dar su beca, va a haber oportunidades para aprender un oficio. Y lo que sacaban del huachicol lo van a sacar por otro lado. Y ahora, Y tú dices, caramba, ojalá así fuera el fenómeno social. El fenómeno social de la delincuencia, a través de la cual jóvenes, adolescentes se vinculan no solo al mundo del consumo de drogas, sino al mundo de la delincuencia, es un proceso que lleva años de degradación. Es un proceso de descomposición de las bases sociales, es un proceso de que le hemos pegado a la estructura de las familias, sobre todo en zonas rurales. Bueno, componer eso nada más con el hecho de decir vamos a establecer programas sociales que le den una beca a un joven, que le aprenda, que le pongan un tutor para que aprenda un oficio, que lo que sacaban antes de actividades ilícitas, de que se portaban mal, ahora lo van a poder sacar por el lado bueno, ahora que se porten bien. Pues así no, o sea, tampoco es tan idealista el tema. Bueno, este es un proceso que lleva muchos años, como yo lo he expuesto en varias mesas del año pasado, cuando se hablaba de esos programas para abatir la delincuencia en México, ¿no? Bueno, y justo ahí, porque se trata de tiempos distintos, la pregunta pertinente es, ¿en qué momento se va a lograr, digamos, liberar o controlar el tema del robo de gasolina? ¿Cuánto tiempo van a ser cuidados los ductos? ¿En qué momento van a volver a abrirse? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que deberán de rodear la posibilidad de que se reabran otra vez las instalaciones? ¿Qué garantías de que no vuelvan a ser pinchados o saquen de ahí la gasolina? ¿Hasta dónde recuperan el control interno en las refinerías y en las oficinas centrales, si de ahí está saliendo también el robo, sin modificar la estructura, por ejemplo, y las relaciones con el sindicato, sin que haya denuncias o procesamientos sobre los responsables? ¿Cuáles van a ser los indicadores para saber si esto fue un éxito o no?
Nos ha dicho, Pues nos ha dicho eliminar el a ver, robo. Bueno, de hecho, ya nos dijo desde ya habló sí. que el robo bajó en estos días, A ¿no? ver, claro, Bueno, a ver, sus si primeros datos. pues si cierras los ductos, ¿de dónde chupan los huachicoleros? Y también la gente de dónde se abastece. Y ¿no? en el momento que los abran, ¿por qué no van a regresar? Exacto. Yo pregunto, a ver, los primeros datos, a ver, primeros días, Ese los es datos un son brutales. Logramos, decía, bajar de 787 pipas a 177 pipas al día solamente que han El sufrido el 70 y robo. tantos por ciento, ¿no? Logramos el ahorro del 77% gracias a la intervención de la Marina y el Ejército, como nunca desde la época de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. A ver, ¿y esos datos de dónde están saliendo? Perdón. Yo no es que no le crea, pero no estaría mal que Pues nos de acompañara, las bitácoras que nos acompañara, de las que bitácoras nos acompañara con de los Petróleos datos. Mexicanos. El deberían dato salir. mismo del sabotaje. Yo también no tengo razones para poner en duda, pero a ver, ¿qué significa sabotaje? Sabotaje es... ¿Quién lo hizo? ¿Con qué finalidad? Sabotaje yo lo entiendo como una acción Sí. que busca impedir que funcione un proceso, ¿no? Exactamente. Y no lo entiendo tanto como, en Que este no tenga caso, éxito, ¿no? la perforación de un ducto para extraer el petróleo. Yo no o la gasolina, yo no entendería eso. Entendería eso como robo y es un delito, pero no necesariamente como sabotaje, ¿no? Pero es inutilizar, ¿no? O sabotaje es inutilizar una instalación pública. Sí. Yo entiendo con sabotaje como propósitos. el tema de nos están atacando a la mala. Sí, exacto. O sea, una acción predeterminada. Exactamente, exactamente. O sea, nos están atacando a la mala, lo están haciendo nada más por obstaculizar el éxito del surtimiento de la gasolina, en este caso, a las estaciones de servicio. Así entiendo yo las declaraciones que ha hecho en materia de No sabotaje. es una perforación para extraer combustible, ¿no? Yo no entendería sabotaje así. No, el sabotaje es como decir, a ver, te echo una pedrada, te rompo el parabrisa, pues para que vayas y tengas que comprar otro y gastes dinero y te enojes, ¿no? Sí. Eso es como sabotear a una persona. Entonces, están saboteando todo el proceso de entrega de combustible y por eso la decisión de cerrar los ductos. Coincido con Pepe, yo creo que el gran tema de esto es, ¿va a tener éxito? ¿Cómo medir que efectivamente tuvo éxito? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con la ciudadanía que tiene, además ya se refirió mucho a la ciudadanía en los últimos días de la semana que terminó, agradeciendo por un lado la paciencia, pero yo no veo mucha paciencia ya entre la gente porque ya hay golpes. Nosotros hemos documentado escenas en Excelsior Televisión de personas que ya se lían a golpes. A lo mejor no es en todos lados. Ya en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, ya amenazaron con que a partir de mañana van a empezar a bloquear para exigir que abran las gasolineras y que lleven pipas y que surtan la gasolina como Dios manda. Entonces sí es un problema y sí es una presión incluso social. Ahora, otro ángulo es que todo se concentra en la figura del presidente de la República, ¿no? Sí. Él es el vocero es el operador y en muy pocos momentos ha aparecido la secretaria de Energía y menos aún Octavio Romero Oropeza, el director general de Pemex. ¿Cómo ven esto? La verdad es que ese es un sello de este gobierno, no solamente en este tema de la cruzada contra el huachicol, sino un estilo general de gobernar que está siendo, digamos, complicado. Yo creo que está siendo complicado porque la pretensión, evidentemente, es controlar la agenda pública. Yo creo que lo logra. Sin embargo, cada día yo creo que la pregunta logra poner los temas, pero ¿en qué sentido? Todos son en positivo, logra el objetivo que pretende de controlar la agenda, pero en los términos que busca. Tengo cada vez más dudas, por una razón, porque esa fue una estrategia que ya conoce, la hizo en el gobierno de la ciudad, pero una situación muy distinta. El gobierno de la ciudad, en primera, era de una parte, ¿no? La capital del país solamente, era oposición y tenía un contrapunto en el presidente de la República, con el cual además digamos, buscaba tener una confrontación que incluso lo posicionara en su ascenso político hacia la candidatura presidencial. Pero no es el caso del presidente de la República. Ya cambió.
¿no? El contexto es absolutamente distinto. Totalmente. Es, digamos, tiene el poder en sus manos y no tiene un contrincante con el cual tenga que debatir para posicionarse. Eso me parece que puede llevar justo a exceder en las funciones comunicativas y comenzar a generar procesos de información incluso negativos para la propia presidencia. Yo agregaría algo, Pepe. O sea, no es nada más el hecho de ir todas las mañanas a posicionar temas para tener la aprobación social. Ni siquiera es eso, creo yo. Yo creo que es posicionar los temas para que se polarice la sociedad. O sea, ni siquiera el objetivo creo que sea el decir, vamos a presentar esta parte para obtener la aprobación popular, porque yo creo que él presupone que ya la tiene con la elección del 1 de julio, que de hecho lo volvió a tocar a finales de la semana que terminamos, volvió a decir, nos da la autoridad moral de hacer todo esto, los 30 millones de votos que obtuvimos en las urnas el pasado 1 de julio. O sea, lo volvió a sacar como un argumento para decir, señores, la mayoría está con nosotros. Y volvió a tomar esa frase de campaña que siempre menciona, que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Lo volvió a decir, creo que en la conferencia, ya sea del jueves o del viernes, lo volvió a mencionar. Y eso te habla de que él da por sentado de que el costo político va a ser mínimo porque cuenta con una gran aprobación. Y más bien lo que busca es sembrar los temas en la mañana muy temprano para que generen ese encono y esa polarización que es el estilo personal de gobernar, como yo comencé mi reflexión esta tarde-noche, diciendo, o sea, siempre es causar estridencia, siempre es poner un tema en la mesa para que el respetable empiece a confrontarse unos con otros, ¿no? Pues a ver, si es así, te agregaría, coincidiendo en parte con lo que estás diciendo, a ver, hay una función o utilización también de la información y del discurso y la comunicación de las conferencias mañaneras como un instrumento de acción política, de movilización política. Si quieren hablamos de eso, por supuesto, regresando al corte. Claro. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas hablando sobre lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 10 días en relación con el desabasto de combustible en varias entidades del país. Dejamos la discusión en el uso que se ha dado a las conferencias mañaneras, ¿no?, por parte del presidente de la República. Sí, es evidente, Pepe, yo estoy de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador utiliza las conferencias mañaneras para continuar con todo ese proceso de culturización política dentro de su forma muy particular de ver el trabajo de los gobernantes o el trabajo de los políticos. Y bueno, pues entre sus propios detractores incluso se le da ese halo de, pues como de pastor, de ministro, ¿no? Que emite una locución pidiéndole a la gente que se porte bien, que hay valores supraterrenales que hay que fomentar, que hay que buscar. Mira, yo no veo mal que a la gente le demos una esperanza espiritual y moral de la actividad humana. Pues toda actividad humana, si está desvinculada de los tradicionales valores que hemos aprendido en la familia, pues no tendría razón de ser. Pero tú no puedes basar medidas incluso de carácter social o político únicamente implorando el tema... El voluntarismo, ¿no? Exacto, el tema moral, el tema religioso, el tema espiritual, que sí puede tener mucho de ello, estoy totalmente de acuerdo, pero aquí de lo que se trata es de la funcionalidad de un país y sus instituciones, que lamentablemente yo sí veo que, bueno, pues recibieron un país... pues ya en situaciones, en muchos aspectos, muy complicado, ¿no? Bueno, y hay un manejo además bastante coyuntural también de la propia agenda, en la que una noticia, un escándalo puede ser borrado al día siguiente o con la declaración del día siguiente. Pero junto con esto, a ver, sí parece que parte de las funciones que está cumpliendo esta conferencia mañanera es una especie como de permanentes llamados a la acción diaria de lo que va a suceder. No estamos informando o no está informando tanto sobre lo que ocurre
sino hacia dónde quiere movilizar. Una posición política. Exacto, ¿no? movilizar Sí, claro. en función de, digamos, la atención de los temas que pone el presidente sobre la mesa. Y la verdad es que eso sí genera, lo hemos vivido, creo que han sido de los meses más intensos en términos informativos, que generan, yo creo que dentro de la población, hasta fenómenos de angustia y de estrés. Que no ha fallado, ¿no? Todos los días. Sí. Y todos los días son llamados nuevos a la acción. Y creo que ahí el riesgo es, además del impacto que pueda tener cuando descalifica, en generar polarizaciones, a veces también no tener, porque no es posible, estar midiendo con esa frecuencia las consecuencias que pueden generar sus llamados a la acción sobre la población en general y sobre el curso de los acontecimientos. Se quejaban, por ejemplo, con el tema por ejemplo, del huachicol, de si se podría estar generando pánico. Bueno, a ver, si no se informaba claramente sobre la capacidad de abastecer, la planeación de la estrategia, pues es difícil que no se generen, ¿no?, consecuencias como el temor de la población a quedarse sin fuera del Hubo hasta del una abasto. hasta una discusión semántica, ¿no? De que era desabasto, ¿no? Sí, no bueno. es desabasto, es falta de existencia en las gasolinerías, aunque en algunos momentos él mismo utilizó. Bueno, la jefa de la gobierno palabra de la Ciudad de desabasto. México, en un video que sacó a lo largo de esta semana que terminó, sentada con Octavio Romero de Pemex, ella dijo, estamos platicando aquí con el director de Pemex sobre el desabasto que se ha presentado en la capital, pero ya se están tomando medidas. O sea, finalmente... Tú no puedes cambiar una realidad porque la realidad se impone a lo que tú puedas decir. Y yo creo que esta parte de la agenda que se fija todas las mañanas desde Palacio Nacional choca efectivamente con una realidad evidentemente muy diferente en muchos aspectos, como esta del abasto de combustibles, pero que para el presidente de la República y su base social con la que cuenta a nivel nacional, bueno, pues les ha redituado, creo yo, políticamente, hasta el día de hoy les ha redituado en saldos positivos. Bueno, es que además hay algo como de cruzada diaria, como de llamamiento épico a la acción, a la transformación, a los cambios. Bueno, pero ahí un están poco... los spots en ese sentido, bueno. diciendo hay que apoyar al presidente de la República. Incluso en uno de estos mensajes que se colgaron en redes sociales, pues ahí estirando la cuerda con el artículo 134 constitucional que prohíbe poner el nombre o la imagen de un funcionario público en una comunicación del gobierno de tipo publicitario, ¿no? Pero, digamos, sí, efectivamente han usado, la estrategia de comunicación que se ha usado es el de generar una cruzada, una misión en el que se pide a la población, como si el país estuviese enfrentando a un enemigo externo, ¿no?, que apoye la acción del gobierno, en este caso, pues consumiendo menos gasolina hasta donde puede, resistiendo. Aguantando las colas de 3 horas. Las colas, en fin. Hay mucho de esto que tú comentas. Y además qué distinto, ¿no? Porque, a ver, un combate, una estrategia de combate al robo de gasolina pues, implica una definición, digamos, de política pública, de instrumentos para conseguirlo y generalmente los objetivos no los consigues en 2 días o en el corto plazo. Es mucho más atractivo, desde luego, lanzar una cruzada, digamos, contra los infieles o los criminales que ahora resulta... ¿Cómo les decían los gentiles? No, exacto, que movilice a la población en acciones como estas, incluso de resistencia frente a la amenaza que supone, vía incluso sabotajes, una operación de esta magnitud en el que, pues desde luego, digamos, se borran cuáles son los pasos concretos que habrán de darse a través del tiempo para lograr el objetivo y sobre todo, en qué temporalidad, a qué costo. Eso no nos lo está diciendo, ni te lo dice un llamado a una cruzada. Es de Atila.
no de política pública. Sí. Bueno, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Seguirá siendo tema, Martín Espinosa, tema informativo a lo largo de esta semana que comienza? Hay un temor fundado de que esta realidad no es cuestión de días. Esta realidad, este problema, por ejemplo, de levantarte a las 3 de la mañana para hacer una fila en la gasolinera de 2 horas y por ahí de las 5, 6, 7, pues poder llegar a la máquina despachadora y que te vendan 30, 40 litros, ni siquiera te llenen el tanque. Yo veo un riesgo muy alto de que esto se vuelva parte de la normalidad cotidiana y no debería ser así. Ahora, el gran problema es ¿por qué se generó todo esto? Bueno, pues volvemos al origen de que había toda una estructura criminal enquistada en las redes de distribución de combustible, de la cual pues gozaban desde los que eran los concesionarios de las estaciones de servicio y no estamos acusando a nadie más que simplemente es una estructura pues que dio paso a eso, sí, ¿no? Y que era lo normal, que así funcionara. Bueno, si lo están queriendo cambiar de tajo, yo creo que no va a ser fácil resolverlo en días, como lo han dicho. Esto va a llevar, pues yo creo, meses. Bueno, en días, si uno oye a Rocío Nale, más bien dice, va a durar lo que tenga que durar. Exacto. Que durar. ¿Qué significa eso? Pues eso. O lo más pronto posible, que es una frase que ha repetido Pemex en su comunicación institucional. Dentro de 6 años, dentro de 10, dentro de 2 días, no sé. Sí, y la verdad es que como mensaje gubernamental es generador de angustia. Y de incertidumbre. Entonces, digamos que parte de los elementos que han acompañado esta cruzada, pues no han estado Ahora, ¿la exentos de ello. incertidumbre afecta al gobierno? ¿A quién afecta? Pues al mercado, ¿no? Lo estamos viendo en el consumidor. Yo creo que en primer lugar modifica la confianza de la gente en medidas de un gobierno y en la economía. La economía no la puedes cambiar, al menos pues, que yo sepa, seguimos en una economía de mercado, ¿no? Entonces, la confianza juega un papel fundamental a la hora que se mueven las variables económicas. Ese es el gran riesgo. Hay un riesgo financiero importante. Y lo decíamos también con la intención de ir al mercado de Nueva York a convencer a los inversionistas para que no le les entren fue a México. También, ¿no? Que es lo que se dice. La visita de la semana pasada, ¿no? De acuerdo con lo que reportaron diferentes medios de comunicación. Sí, no está fácil, ¿eh? No está fácil y uno puede entender incluso que es imprescindible. Pemex necesita recursos, necesita liberarse del robo de gasolina. Todos estamos, yo creo que de acuerdo con ese objetivo. Pero una vez más, cuando vemos las formas, tenemos o nos llevan a pensar pues que están siendo un poco rudimentarias. Rudimentarias en el sentido de que no hay visible y suficientemente explicada la planificación de una acción como esta. Pues no, porque si bien es cierto que hubo ductos que se cerraron completamente con toda intención, el de Salamanca, por efecto de un sabotaje, el de Tuxpan, pero el de Minatitlán, que es un ducto muy importante, ha permanecido abierto. O sea, la meca del Huachicol, que es el estado de Puebla, pues no ha sido tocado por este fenómeno de desabasto, ¿no? Entonces, por un lado se cerraron los ductos y por otro lado permanecieron abiertos, o por lo menos esa es la información que tenemos, porque efectivamente faltan muchos datos para entender cabalmente esta situación, ¿no? Es parte de lo que tendría que haberse puesto sobre la mesa, a ver cuáles van a ser, cuándo, en cuánto tiempo van a ser afectados, según qué estados, qué regiones, por qué. Tú decías que en Yucatán ni se siente. No, la gente vive feliz. Sí. Acabamos de estar en Yucatán y ahora con esta crisis yo preguntaba, me decían, no, tú llegas a la gasolinera, la vida normal, no pasa nada, seguimos muy bien abastecidos de combustibles en las estaciones de servicio de todo el estado y mira que luego están muy dispersas, no encuentras gasolineras en las carreteras así una tras otra, tienes que tomar previsiones para no quedarte sin combustible. Pero bueno, finalmente el servicio no ha sufrido mayor problema. No existía ese problema en Yucatán. No. En cambio, por ejemplo, en Guanajuato y en San Miguel, en el Bajío, Querétaro. una semana antes. ¿no? Querétaro, que donde hay una industria importante, Jalisco. No solo son los automóviles, es la industria, ¿no? La industria que se mueve con proveedores, hay toda una red que funciona, sin la cual no puede funcionar la industria, y ya esto comienza a asomarse como un problema en el Bajío, ¿no?
Sí, yo tengo referencias en Ciudad Guzmán, Jalisco. Me dicen que llevan 2 años con escasez de gas LP. Es increíble, la gente tiene que andar persiguiendo a las pipas de gas LP para jalarlas a su casa y que les pongan un poquito ahí en el tanque estacionario o conseguir los cilindros para poder cocinar o hacer sus actividades cotidianas, pero han tenido problemas desde hace tiempo con el abasto de gas LP en Ciudad Guzmán, Jalisco y en todos los alrededores de este municipio, ¿no? Pero bueno, esta situación primero es regional, ¿no? Pero el problema es que le está pegando a una zona del país que ha sido motor, locomotora de la economía, que es en concreto el centro, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, ¿no? Pues sí, y sobre todo con el temor otra vez de que la acción, digamos, esté correspondiendo a este modelo de pensar que por el hecho de que la presidencia sea una institución que garantice que no está metida en ese tema, se puede atacar sin, digamos, poner sobre la mesa todos los elementos que permitan a los ciudadanos convencerse, no solamente pedir su apoyo o que resistan, sino convencerse de que es la mejor alternativa. Y me parece que los puede tener si realmente es un problema de Ahora, esta ¿qué magnitud. hay? ¿Qué dirían ustedes que hay? ¿Hay aguante o hay convicción de la gente en cuanto a qué es la estrategia correcta? Yo creo que en la mayoría hay aguante y en la mayoría hay mucha creatividad para adaptarse a las nuevas formas de convivencia con un gobierno totalmente diferente y con un cambio de régimen. ¿Y por qué digo esto? Porque es increíble, yo de veras me sorprendo de cómo la gente en la Ciudad de México se queda en las noches en su vehículo a dormir, a hacer fila, para que al día Con el siguiente, frío que hay, con el invierno que tenemos, que bueno, temperaturas bajas, y se esperan a que abran a las 5 o 6 las gasolineras para alcanzar un lugar, con el riesgo de que si te toca hasta el final de la fila, llegues y te diga, pues ya se acabó, 10, 11 de la mañana se están acabando los combustibles en todas las estaciones de servicio. Entonces, por un lado hay una picardía muy propia de los capitalinos, ¿verdad? De decir, a ver cómo le hago, ya el compadre va y aparta lugar y le lleva gasolina a la vecina o le vende gasolina al otro. Ya empezamos a ver bolsitas con combustible en Jalisco, increíble, pero pues no debería ser. Como si fueran aguas frescas. Como si fueran aguas frescas, todo el mundo con sus bidones. Hoy te dicen, vamos a hacer una fiesta en la casa, sí, pero si me pasan gasolina llego, si no, no me voy a quedar a dormir ahí, ¿no? O sea, ya hay esa parte. Y por otro lado, pues sí, una preocupación por saber a dónde va a ir esto. Y como dice Pepe, hay una gran incertidumbre y hay una gran desinformación. Porque además, yo agregaría un último factor, esto se está tomando como una bandera, o sea, la bandera de la corrupción. Vamos a derrotar a la corrupción. Oye, pero espérate, esto requiere de cosas también, estrategias, cosas más pensadas. No, es una bandera política, lo demás ya veremos cómo sale. Pepe, una bandera política, además el enorme balón de oxígeno que le da el respaldo que hemos visto que mantiene dentro de la opinión pública, la confianza incluso del consumidor, pero otra vez el mismo tema. ¿Cuánto tiempo va, digamos, a sí, porque es un bien que se aguantarse? desgasta, ¿no? Claro. Así es. Pues muy bien, llegamos así al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por haber seguido esta transmisión. Regresamos el próximo domingo con otra edición de Entre Líneas. No se vayan.